Y por si alguno no sabe, te hice mío tu nombre, alma fuerte. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Morón es Obras. Sáenz Peña, Encuentro, Cataño, Ruchi, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita. Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. En Comisión de Salud avanzó el proyecto sobre seguridad del paciente y la iniciativa que regula la actividad del acompañante terapéutico. El expediente denominado Seguridad del Paciente es una iniciativa consensuada de los diputados Mónica Macha, Frente de Todos, y Fabio Ketglas, UCR, que propone establecer el marco jurídico e institucional para el ejercicio del derecho a una asistencia sanitaria segura y que respete la dignidad de los seres humanos. Asimismo, se dictaminó el proyecto que regula el ejercicio del acompañamiento terapéutico. La Comisión de Acción Social y Salud Pública que conduce la diputada socialista Mónica Fein avanzó con los dictámenes de los proyectos de régimen de seguridad sanitaria y de los pacientes y la iniciativa de regulación del ejercicio del acompañamiento terapéutico. En ese sentido, Fein manifestó que hemos escuchado equipos de trabajo de hospitales, usuarios e historia de personas que han perdido a seres queridos por malas prácticas. A su vez, agradeció la amplitud del debate para tratar estos proyectos. En tanto, la diputada Macha, impulsora del proyecto de seguridad sanitaria, expresó agradecimiento por el consenso y el trabajo de las organizaciones que le pusieron letra a este proyecto enmarcado en profundos dolores. Asimismo, destacó que la ley se basa en la prevención y capacitación. Sale de los propios trabajadores de la salud. Es un rasgo bien interesante. Estamos en esa búsqueda de poder tomar en cuenta la voz de las personas que asisten al sistema de salud, dijo. Poder contar con protocolos que acompañan procesos de enfermedad y cuidado son parte de la posibilidad de construir una práctica sanitaria que no dé lugar a situaciones irreparables, añadió la diputada. En la misma línea, el diputado Ketglas, también autor del expediente denominado Ley Nicolás, en homenaje a un joven que falleció a causa de una mala práctica, destacó el trabajo de los diputados y los equipos. En términos sustantivos, la finalidad última es que la sociedad mantenga los niveles de confianza con el sistema sanitario de la Argentina. La confianza es el resultado de una práctica adecuada alineada con objetivos sanitarios y humanitarios. Esta ley es un paso adelante en cuanto a la seguridad, aseveró. En otro orden, el proyecto que tiene por objeto regular la actividad del acompañante terapéutico sin perjuicio de las normativas dictadas por autoridades locales establece un marco regulatorio para el ejercicio de una actividad que carece actualmente de una normativa nacional que fije reglas claras de funcionamiento y proteja la actividad de los acompañantes terapéuticos, les permita un desarrollo laboral acorde a sus responsabilidades y fomente una formación de calidad que por otro lado contemple las necesidades y garantice el máximo nivel de asistencia por parte de los destinatarios de esta actividad. Al respecto, la presidenta de la comisión, Mónica Fein, aclaró que la temática tiene leyes en 13 provincias y no había una reglamentación nacional. En el mismo sentido, la diputada María Soledad Carrizo de la UCR, una de las autoras del proyecto, agradeció el compromiso con esta ley que sintetiza el trabajo colectivo de diputados de distinta extracción partidaria.
tuvimos una gran jornada. Pudimos entender que más allá de que podamos plasmar la unidad a través de un proyecto legislativo, es gracias a la unidad del colectivo de acompañantes terapéuticos que empujó la ley. Hemos encontrado la necesidad de regular esta profesión de manera autónoma. El proyecto trata de jerarquizar y cuidar a los profesionales, subrayó. Quiero valorar y quiero saludar a todo el colectivo de acompañantes terapéuticos, que fue gracias a la unidad que ellos han demostrado en estos tiempos, en este transcurso de los distintos años que yo he venido presentando este proyecto, cómo ha ido madurando y cómo ha ido lográndose esta mirada de unidad y de entendimiento de que había que trabajar sobre este proyecto de ley. Por su parte, el diputado Daniel Goyán, del Frente de Todos, también autor de la iniciativa, expresó que recibimos todo el tiempo demandas que se corporizan en un colectivo muy grande, quienes estudian los casos, y creemos que tenemos que seguir avanzando en cambiar ciertos paradigmas. Nacimos en un sistema que era el médico y los otros, y eso está cambiando para bien. Hoy tenemos un montón de otros actores de salud que necesitan formalizar su situación. Es una necesidad de instalarlo y darle un criterio homogéneo y de equidad, darle la entidad que merecen, agregó. Yo creo que esto es un avance muy importante. Hay que estar muy de cerca con la reglamentación de esto, porque yo creo que tiene que ver con que haya referentes en distintas instituciones públicas y privadas de seguridad del paciente y que nos dé la tranquilidad de que no va a ser por casualidad que nos vaya bien. Tiene que ser una constante que nos vaya bien. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. En Caput. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Pasan cosas. Es un momento de cooperar, de juntarse, de aguantar la solidaridad
Lógicamente, cuando las papas queman, los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. La solidaridad no es una cuestión de limosna espontánea. La solidaridad tiene que ser una política en este momento. Es momento de cooperar y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. Radio Caput. Se tendrían que sentir orgullosos de poder contribuir. Esas cosas. Morón es Obras. Sáenz Peña, Encuentro, Catania, Ruchi, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita. Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste. En Caput pasan cosas. Martín Sabatella. Yo creo que Cristina es la mejor candidata que tiene la Argentina. Cristina no solamente garantiza un triunfo electoral, sino que garantiza un rumbo de ese segundo capítulo del Frente de Todos que tenemos que construir con un triunfo este año en las urnas. Beto Pianelli. La que ordena, la única que podría ordenar todo esto es que es la que mejor expresa el enfrentamiento a los grupos concentrados. ¿Qué tal, Héctor Recalde? Que me perdone Cristina, porque le pedimos muchísimo. Ya hizo tanto y sigue haciendo, tanto en lo personal como en lo familiar, que mucho pedirle, ¿no? Pero evidentemente, para muchísimos de nosotros, la conducción política la tiene Cristina Fernández, en el lugar que finalmente ella decida estar. Luisa Culio. Sí. Por supuesto que voy a votar a Cristina y se presenta. Por ahora hay que trabajar para que pueda presentarse. Solamente el compromiso individual diario de cuerpo y alma puede lograr una patria justa, libre y soberana. Mempo Giardinelli. La apoyo, la espero, la quiero, la respeto. Me parece que es una esperanza para la República y no soy el único, creo que somos muchísimos los que pensamos esto. Mientras sea la esperanza, yo seguiré a esa esperanza. Radio Caput. Y si hay que dar la vida, daremos la vida. Por eso que no hay causa más noble. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Acá comienza Rojo y a la izquierda. Rojo y a la izquierda. Hola, buenas noches. Un nuevo lunes aquí en Rojo y a la Izquierda, el programa de la Confederación Socialista por Radio Caput. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio Chicha Mariani con la operación técnica de Noelia Goldberg. Y bueno, un nuevo lunes en el que se cumplen 54 años del Cordobazo. Y en el día de hoy, en la TV pública, el Cordobazo parece que es de las mujeres y esta noche a las 12:30 de la noche va a transmitirse en la TV pública Brujas del Cordobazo. Este documental, Las Brujas del Cordobazo, está basado en el libro de la escritora Viviana Fulcieri. Y bueno, como hoy también lo están en este momento presentando en la ciudad de Córdoba, la comprometimos a Viviana Fulcieri para que el lunes que viene esté con nosotras aquí hablando un poco de las mujeres del Cordobazo. Buenas noches, Majo, ¿cómo estás? Ahí va. Buenas noches, ahora sí, estaba muteada. Me auto boicoteo, ¿viste? Buenas noches a todos por ahí, por la radio, todo el equipo, a vos, Majo, desde el estudio de Chicha Mariani, y por supuesto a toda nuestra audiencia. ¿Cómo andan en este lunes? Bien. Estaba escuchando que ya comprometiste a Fuchelli para el lunes que viene, la verdad que va a ser un honor tener. Sí, ya la comprometí para el lunes que viene y bueno, y también comprometí para el lunes que viene a Eli Gómez Alcorta para hablar un poco también con ella. Así que el lunes de hoy va a ser más de valores, pero el lunes que viene vamos a compensar la cuestión de la perspectiva de géneros. En el día de hoy la idea es compartir un poco con ustedes y hablar un poco de qué significó hace 54 años
este cordobazo para la historia de nuestro país. Y bueno, también en la última parte del programa vamos a hablar con el presidente de FACTA, de la Federación Argentina de Cooperativas, un compañero dirigente de la Confederación Socialista, Federico Tonarelli. Así que eso es lo que hoy vamos a compartir con ustedes. Se siguen definiendo o pensando en cómo va a ser el tema de las candidaturas, va quedando menos tiempo para esa definición. Ya iremos viendo cómo se va dando esa situación. Y bueno, la idea es, como siempre estuvimos en la plaza transmitiendo en vivo el jueves pasado, acompañando a Cristina, que por suerte adelantó un poco el discurso para que no nos mojemos tanto, y estuvimos en la transmisión en vivo que se realizó desde las 11 de la mañana hasta las 18 horas ahí en Chacabuco y Avenida de Mayo, donde estuvo el gazebo de la Confe, que usó la radio para poder estar ahí todas esas horas con la transmisión que se hizo desde la calle, como siempre, estar donde hay que estar acompañando. Sí, la verdad que con el día que hizo fue una patriada, ¿no? Yo terminé hecha sopa. Yo creo que nunca en mi vida me mojé tanto como ese día. Aparte no te vas dando cuenta. Y viste que te vas empapando. Después llega un momento que ya las medias son agua prácticamente adentro de las zapatillas. El pantalón pensás que tenés alguna parte seca y no, está todo empapado. Pero bueno, la verdad que por suerte fue solamente lluvia, no hubo resfríos, no hizo tanto frío tampoco, aunque por ahí, viste, con todo mojado uno pasa frío. Pero la verdad fue una alegría. Cristina ya nos tiene acostumbradas a estas patreadas, a esta mística, a estas cosas. La verdad que fue hermoso. Y qué decirte con respecto al tema de las candidaturas. Yo sostengo, creo que lo dije el lunes pasado, que hasta el 24 no vamos a saber nada. Y ojalá lo pudiéramos saber 10 días antes, 15 días antes, pero yo creo que hasta último momento no vamos a tener mucho. No, todo tiene que ver también con las especulaciones que se dan después de si el director de cámara enfocó una parte, enfocó a la otra, y si es esto o tal cual. Eso fue, yo me hice una panzada ese día con todos los programas de radio, que la verdad que no, porque fulano estaba un paso más adelante que fulano, que Merengano estaba a la izquierda y no a la derecha. No, sí. Bueno, chicos, es un montón ese análisis. Me parece que es no conocerla a Cristina realmente. Por supuesto que adelante, a su derecha o a su izquierda o atrás de ella estaban los compañeros de más relevancia del espacio. Eso es indiscutible. No había otra, digamos, sus nietos, que me parece que eso le da el costado más humano que tiene Cristina. Bueno, gobernadores, etcétera. Ahora ya era como un montón, ¿viste? Todo ese análisis me parecía como mucho. Incluso me sorprendió de mucho, no quiero decir colegas, porque nosotros acá hacemos esta cuestión de radio, para nosotros es una cuestión no solamente de vocación, pero sí también de gusto, de placer, digamos. Pero muchos periodistas que me sorprendieron, que los creí un poco más, no sé, más analistas también a lo mejor, viste, con todas estas, buscándole señales y cosas, pero aparte, desconociéndole, Cristina, que nosotros conocemos, que es, no va a revelar sus estrategias hasta que ella no crea que sea el momento oportuno, ¿no? Tal cual, hasta el último momento. Porque del otro lado se están todos reagrupando, se están acomodando. Claro. Así que bueno. Ya tenemos en comunicación al primer entrevistado de esta noche, al periodista y docente Daniel Vilá. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás? Bienvenido a Rojo y a la Izquierda, del programa de la Confederación Socialista. Estoy con Majo Jara y Maja Burgos te habla. Buenas noches a todos. Daniel, bueno, hoy se cumplen 54 años del Cordobazo y queríamos aprovecharte y hablar con vos un poco de qué significó esto en aquel momento y qué significa para ahora también, ¿no? Porque siempre
la historia tiene que ver con el pasado, pero se construye en el presente para tratar de transformar el futuro también. Y desde ese lugar queríamos, saber un poco tu apreciación con respecto a esto. Bueno, el Cordobazo fue en realidad una institución popular que por primera vez en los últimos años, unificación de las fuerzas populares alrededor de reivindicaciones sentidas por todos, ¿no? Explotó, como sucede con muchas situaciones, por un hecho que parecería nimio, ¿no? Es decir, el problema de las quitas zonales, que era una reducción salarial que sufrían las provincias del interior. Pero ya el ambiente se venía calentando desde por lo menos un año antes, cuando habían comenzado una agitación muy, muy grande en las fábricas automotrices, fundamentalmente, y también en Luz y Fuerza, con direcciones combativas que movilizaban a su gente en pos de los objetivos que tenían, los objetivos inmediatos. Se fue convirtiendo, a través de un proceso que yo diría vertiginoso, en un acto político realmente trascendente, que cambió la historia reciente del país. Hubo también en ese proceso muertos, detenidos. Fue una de las últimas veces en las que se produjo una participación importante de las Fuerzas Armadas, no solo en la represión, ya que tuvieron que intervenir en función de que las fuerzas policiales habían sido derrotadas y la ciudad era una ciudad tomada en ese momento, sino también en cuanto a que se instalaron tribunales que juzgaron a los presuntos cabecillas de ese movimiento. Digo presuntos porque en realidad eran las cabezas visibles de un movimiento muy vasto, ¿no? Que eran en ese momento Atilio López, Agustín Tosco y Elpidio Torres en menor medida. Digo en menor medida porque era realmente un burócrata que había tenido, por presión de su base, que intervenir y sumarse a esa historia. Era una época en la que a nivel nacional la CGT de los argentinos era una fuerza todavía muy importante, que encabezaba Raimundo Ongaro, y a la que pertenecía Agustín Tosco en el orden provincial. Uh-huh. En cuanto a lo actual, a la proyección de ese proceso, yo creo que sirve como un jalón en las luchas populares, ¿no? Uh-huh. Aunque por supuesto ya no están dadas las condiciones, menos aún en Córdoba, para que se vuelva a repetir. Claro. Y cuando te referís a un antes y un después de ese hecho, ¿cuál fue, digamos, el resultado que tuvo, aparte obviamente de la mención que hiciste a los detenidos y las muertes, ¿no? El resultado principal, que yo creo que fue más trascendente, es el incremento de la combatividad en todas las fábricas cordobesas. A partir de ese momento se produce una situación, digamos, de rebelión generalizada en fábricas textiles, en las autopartistas, además de las automotores que eran las que encabezaban el proceso. Y ahí surge además un movimiento que va a tener también una importancia muy grande, que es el clasismo en las fábricas de Fiat, en la fábrica Matterfeld y en la otra fábrica que tenía Fiat en Córdoba. Y se crean los sindicatos Citrac y Citram. Aquí hay una particularidad, porque en general los sindicatos de fábrica eran combatidos con razón, tanto por el ESMATA como por los sindicatos principales, porque eran generalmente instrumentos de las patronales.
dado que al ser pequeños en relación al conjunto de la fuerza, por ejemplo, de los mecánicos, podían ser manipulados por las patronales. Eso sucedió durante muchos años, hasta que en las fábricas de Fiat expulsan a los anteriores delegados y nombran nuevas comisiones internas, que son comisiones muy radicalizadas, en las que tiene fuerte presencia la izquierda. Esto se da específicamente porque además en Córdoba hay un movimiento estudiantil muy activo que se une a la lucha obrera, y se da en los hechos una unidad obrero-estudiantil que se manifiesta plenamente en el Cordobazo y más tarde en el Viborazo. Por ejemplo, en el barrio Clínicas, que era donde se hospedaban la mayoría de los estudiantes de distintas facultades, había toda una organización que permitía, por ejemplo, desde las terrazas golpeando latas o en la calle golpeando los faroles de alumbrado, avisar cuando se acercaba la policía. Es decir, toda una fuerza organizada, tenía sus propios métodos de lucha, ¿no? El barrio Clínicas le costó mucho a la policía tomarlo y no lo logró. Y quedó en manos de los estudiantes durante por lo menos 24 horas. Hasta que Carcaño, el general Carcaño, entra en Córdoba con las Fuerzas Armadas, con el ejército fundamentalmente. A 40 años de la democracia, después de haber pasado por lo que pasó el jueves pasado en la plaza, para nosotros acá, desde Rojo de la Izquierda, es importante recordar el Cordobazo, no solo por lo que te estás planteando que significó como unidad, digamos, tanto de los trabajadores como del estudiantado, sino también de cara a lo que se viene y por lo cual, digamos, en estas elecciones es muy importante, digamos, lograr una unidad, digamos, en la acción que permita luchar y contra la derecha, ¿no? Que está tan en avanzada, no solo acá en Latinoamérica, sino también en todo el mundo. Por supuesto, no creo que esto se pueda dar de manera ni siquiera parecida de aquel momento, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil transmitir la emoción, el estupor a veces, porque no era una cosa que se esperaba. Claro. Después se suceden el tucumanazo, el rosariazo, se van sucediendo las insurrecciones. Pero en ese momento gobernaba el general Juan Carlos Onganía. Se decía en los círculos políticos, los analistas políticos siempre tan arriesgados en sus opiniones, que había Onganía por 10 años, ¿no? Y había una cierta apatía popular, se notaba en general, ¿no? Sobre todo en Buenos Aires, como que había una resignación respecto de la dictadura. A tal punto que la Secretaría de los Argentinos fue la que encaró en 1968, un año antes del Cordobazo, toda la lucha, pero era si bien era numerosa en cuanto a la cantidad de gremios que lo componían, después se fueron desgranando y se fueron alejando, no movilizaba grandes masas, ¿no? El acta del 1 de mayo, por ejemplo, de 1968, ahora el que se hizo en la Plaza de San Justo, habremos sido unos 1000 personas las que concurrimos. Uh-huh. O sea que no había un espíritu como que era posible esa locura del Cordobazo, ¿no? Porque realmente eran miles de personas en las calles, la gente desde los balcones tirando madera para hacer las barricadas. Era toda una ciudad sublevada. Y eso fue creando una cultura diferente. Pero claro, hubo una cantidad de factores que determinaron que en 3 años más aproximadamente, 4 o 5, no 3, a partir del 72, 73, todo eso se fuera convirtiendo en una fuerza política que planteaba el retorno de Perón, y el clasismo quedó
un tanto reducido, en el sentido de que no tenía un partido que lo expresara. Pero sobre todo lo que terminó de romper el espíritu del cordobazo fue la intervención dispuesta por Perón, que mandó a la Cabane, un fascista, y a raíz del Navarrazo, que fue una sublevación de la policía contra el gobierno de Obregón Cano, un peronista combativo que había sido elegido como gobernador en 1973. Después se produjo también, cuando empezaron las 3A a intervenir, el asesinato de Atilio López, que fue una de las figuras más importantes del cordobazo, ¿no? El Negro López. Bueno, hoy estábamos comentando antes, al inicio del programa, que la TV Pública a las 12:30 va a pasar un documental sobre las brujas del cordobazo, que está basado en el libro que tiene que ver con la intervención de las mujeres dentro del cordobazo. De las mujeres, exacto. Sí, lo vi ayer por encuentro, ayer lo dieron por encuentro. Recomiendo verlo, es un excelente documental. Ahí hay una compañera, Soledad García, que es la viuda de Eduardo Requena, un desaparecido de la dictadura que fue uno de los principales dirigentes docentes de Córdoba. Entre otras mujeres está ella, y hay una serie de distintas mujeres, de distintas procedencias, de distintas profesiones. Hay obreras de Hilasa, una fábrica textil, hay una arquitecta, en fin, es muy ilustrativa acerca del papel de la mujer en ese momento, un papel que no fue destacado generalmente por las crónicas de la época, ¿no? No se hizo una diferenciación como se debería haber hecho, en el sentido de que la mujer cumplió un papel muy importante y se lo pasó en segundo plano en todos los análisis. Pero es un documental muy interesante, dura un poco más de una hora, y va a ser, para quien le interese el tema, va a ser muy ilustrativo porque además no se refiere solo a la época, sino a lo que esas mujeres están haciendo en estos momentos, ¿no? Claro. Por ejemplo, la hija de Atilio López, que está en el documental, tiene una fundación que se dedica a defender las luchas de los trabajadores, otras son ambientalistas, todas son feministas, cuando en esa época del feminismo ni se hablaba, ¿no? Claro. No estaba ni planteado el tema feminista. Todas ellas hoy son feministas, y todas ellas participaron de Ni Una Menos y de todos esos acontecimientos actuales, ¿no? Claro. Así que Tengo, como docente y periodista, Daniel, el rescate histórico y demás, ¿notás que digamos que sigue vivo en los ámbitos académicos y en los espacios en donde te vas moviendo, o todavía falta un poco recuperar la memoria para no repetir el pasado, ¿no? Siempre es necesario recuperar la memoria, nunca es suficiente la memoria. No se ignora el cordobazo, pero ya es un hecho casi histórico y una referencia lejana para mucha gente. Nosotros en el año fines de los 90 sacamos una revista con unos compañeros llamada Los 70, que reflejaba toda la lucha de la época, y hay un número especial dedicado al cordobazo, que es muy original porque más tiene entrevistas a, por ejemplo, algunos dirigentes que participaron en esa gesta, ¿no? Uh-huh. Entre ellos el Pidio Torres, que se queja de que la historia la están escribiendo los zurdos. Dice, porque como era peronista de derecha, no le parecía bien lo que estábamos haciendo, ¿no? Y fue muy, muy gracioso leer la entrevista.
Así que sí, nosotros tratamos de participar en todas esas actividades, de destacarlas, porque entendemos que hay una línea histórica entre todo eso, ¿no? De todos esos episodios, desde la Patagonia trágica, la Semana Trágica, el Cordobazo, el Rosariazo, el Tucumanazo, el Viborazo y todos los azos que vinieron después, ¿no? Claro. Y queremos que, aunque parezca que se ha perdido la continuidad, estas luchas reaparecen de otra manera, a veces más larvadas, a veces menos desarrolladas, pero reaparecen y la experiencia que se ha reunido es muy importante, ¿no? Porque hay toda una experiencia en cómo resistir la represión, cosas que en ese momento eran, por ejemplo, prácticamente novedosas, ¿no? Como el hecho de la bolita para que los caballos resbalaran, los clavos miguelitos que fabricaban la gente de arquitectura para que se pincharan las gomas de los coches policiales, un montón de cosas por el estilo que quedaron como herencia, ¿no? Sí, mecanismos que... No olvidarlo. Mecanismos novedosos y creativos en la lucha por los derechos, ¿no? También lo que mencionaba de los estudiantes que avisaban de maneras... Claro. Pues no existía el celular en ese momento, por ejemplo. Claro, se podía hacer eso porque claramente el barrio Clínicas estaba poblado prácticamente solamente por estudiantes y estaban todos rebelados, o sea que era un barrio antiguo de Córdoba, de casas viejas, donde venían a menos las casas viejas, donde los propietarios alquilaban habitaciones. Entonces casi todas las casas tenían 7, 8, 10 estudiantes alojados, a los que se les daba comida y alojamiento por un precio determinado. Claro. Entonces era muy fácil porque todo el barrio estaba movilizado. Eso sería imposible hoy, por ejemplo, ¿no? Ya no es así la cosa. No solo por cuestiones políticas, ¿no? También que quería rescatar del relato de Daniel nosotros también Córdoba, muchos años antes, por supuesto, había pasado por la reforma universitaria, pero la unión de los centros estudiantes de la universidad, digamos, ¿no? O sea, el tema de la lucha obrero-estudiantil también marcó un hito muy importante y siempre fue Córdoba como muy preponderante a sostener o a mantener ese lazo. No sé cómo estará hoy vos, Daniel, por ahí nos podés decir un poquito de luz. Sí, no tiene nada que ver con el hoy, ¿no? Eso por la represión brutal de la Cabane y las 3A, que allá crearon un ambiente de temor, también por el cambio en la cuestión social, la integración de clases. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Era otra realidad, no hay que olvidarse que en aquella época las fábricas mecánicas se nutrían de estudiantes, básicamente. No tenía suficiente personal especializado como para no tener que recurrir a los estudiantes. Entonces, estudiantes en la fábrica contribuyeron a crear esa conciencia, ¿no? Claro. Pero Córdoba es una paradoja, de alguna manera, porque si bien tuvo la reforma universitaria, que fue también otro hito, también fue una provincia muy reaccionaria, muy tradicionalista, ¿no? Basta con decir que, por ejemplo, en el proceso de recuperación de la democracia, el alfonsinismo era minoritario y las fuerzas del angelosismo eran predominantes, que eran fuerzas de derecha. Hoy mismo el radicalismo de Córdoba es uno de los más derechistas de todo el país, ¿no? O sea que la paradoja está en que ahí se dieron dos grandes estallidos. La reforma universitaria, que además se extendió al resto de América Latina, y el cordobazo y que cambiaron también la realidad en Argentina. Pero Córdoba no dejó de ser una provincia tradicionalista, clerical y reaccionaria, ¿no? Esa es la paradoja que habría que analizar más científicamente. Hace falta un sociólogo para explicar esto. Sí.
Igual el tiempo es corto, pero se podría hacer un análisis. Yo soy cordobesa, Dani, así que por ahí tengo unos recuerdos. Hace 10 años ya que estoy en Buenos Aires, pero no sé, creo que en ese momento del cordobazo, la mayoría de los sindicatos eran, bueno, como en esa época era común, digamos, eran más de izquierda. Y hubo un momento de los centros de estudiantes, lo recuerdo más en la época de los 90, que tuvieron que, digamos, luchar contra la franja morada, que tenía la mitad de los centros de estudiantes de la universidad y la otra mitad era más de izquierda también. Entonces hay ahí como algo, ¿no? O sea, siempre las luchas venían más de la mano de la izquierda, más allá de lo conservador de la sociedad. Bueno, pero da para mucho, ¿no? El análisis. Claro. Te queremos agradecer, Daniel. Eso de Córdoba. Hola. Sí, perdón. Sí, te escuchamos. ¿No escuchás, no, Daniel? decía que... Sí, te escucho bien. ¿O me escuchás? Sí, ahora sí. Perfecto. No importa. No lo voy a demorar más porque yo me entusiasmo y sigo hablando y se van a extender hasta mañana. En fin, lo que te quería decir es que las condiciones políticas son siempre cambiantes, lo dice muy bien García Linera, ¿no? Son como flujo y reflujo, son como las olas del mar. No creo que Córdoba esté condenada a ser reaccionaria, creo que está en un proceso de derechización que se da tanto en el país como en el mundo, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Lamentablemente, esperemos se revierta rápido. Ojalá. Todos esperamos lo mismo. Todos nosotros, por lo menos. Sí, tal cual. Daniel, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Caput en este recuerdo de 54 años del Cordobazo y bueno, ya te comprometeremos para ver si podemos analizar un poco más profundamente o sociológicamente a la provincia de Córdoba como estaban mencionando. Muchísimas gracias por estar con nosotras esta noche. No hay por qué, gracias a ustedes. Estábamos hablando con Daniel Vila, periodista y docente, y ahora vamos al tema musical elegido por Noé del día de hoy.
radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput Quiero contarles un poco qué pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha para ustedes, por ustedes. Gracias. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Morón es Obras. Sáenz Peña, Encuentro, Catania, Ruchi, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita. Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste. En Caput pasan cosas. Padre Paco, saber que hay un pueblo que agradece lo que ella y lo que Néstor hicieron por nuestra patria y que seguimos confiando en ella para que siga dirigiendo los destinos de nuestra patria. Una más y no jodemos más. Carlos Rosansky. Perfectamente Cristina podría ser candidata y también considero que si fuera candidata sería presidenta. Ofelia Fernández. Es muy interesante como Cristina no se para desde la nostalgia, sino que asume que hay un mundo nuevo, ¿no? Y es la primera en presentar las discusiones sobre ese mundo nuevo, porque es de las primeras que hace esa interpelación sin intentar desde una lógica de subestimación, sino todo lo contrario. Radio Caput. Y cuando semejante figura no te dice que no, te está diciendo que sí. Una más y no jodemos más. Esas cosas. radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Venimos de escuchar a Los Redondos y de tener la entrevista con Daniel Vilá por el tema del Cordobazo. Y ahora ya estamos en comunicación con Federico Tonarelli. Él es dirigente de la Confederación Socialista y presidente de FACTA, de la Federación Argentina de Cooperativas. ¿Cómo estás? Buenas noches, Fede. Te habla acá Majo Jara y Maja Burgos. Gracias por estar aquí en Roja de la Izquierda. ¿Cómo estás? A ver, te escucho un poco cortado. Perdón. No sé si se podrá... Sí, mejor ahora vamos a comunicarnos con él por línea para hablar un poco de algunas situaciones de conflicto que hubo con algunas cooperativas en la ciudad de Buenos Aires y también, bueno, un poco de todo lo que tiene que ver con el socialismo en clave del proceso electoral próximo que se está por venir y, bueno, cómo es que está este entramado de la Confederación conformándose en todo el territorio nacional también. Quedó para profundizar, Majo, el tema de Córdoba en algún momento. Y bueno, el lunes que viene les recordamos que vamos a tener a la escritora del cual se basó el documental de Las Brujas, que va a transmitirse esta noche por quien lo quiera ver en la TV pública a las 12:30. Acá está nuevamente Fede. Buenas noches, Fede, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Majo, ¿cómo están? Todo bien aquí. Bien, hola Fede. Antes de, cuando te estábamos presentando, comentábamos un poco por un lado que que formás parte de la Confederación Socialista y también que sos presidente de FACTA. Sé que que vienen con algunos conflictos con algunas cooperativas acá en Cava, y quería aprovechar para, la primera consulta quizás hacértela en ese sentido, qué es lo que está pasando con el ámbito cooperativo. Bien, te cuento. Bueno, en realidad las cooperativas que vienen del germen de una empresa recuperada, como se dio en llamar al proceso donde los trabajadores ante la quiebra de una empresa de capital forman su cooperativa, están nuevamente sufriendo una embestida parte de los juzgados comerciales. Concretamente, como para no extendernos mucho, los juzgados comerciales que tienen la quiebra de la vieja empresa de capital están decidiendo enviar a remate todas las instalaciones, en algunos casos luego de 7, 8, 10, 15 años de cooperativa de trabajo. Cosa que nos parece que es una locura, sobre todo pensando en la historia de la cooperativa, como por ejemplo en el caso de la Litoraleña acá en Chacarita, o Gráficos Asociados en Mendoza, donde se enfrentan a la posibilidad de un remate luego de haber sostenido la fábrica durante todo este tiempo, ¿no? Es algo recurrente en los juzgados comerciales, pero que de un tiempo a esta parte se volvió a reflotar y no podemos resolver esto en el marco del juzgado, que es con aquellos créditos laborales en manos de los trabajadores, realizar un proceso de compensación. ¿Qué quiere decir? Que con aquel dinero que la vieja patronal quedó debiendo, habiendo verificado esos créditos en el juzgado, podrá adquirir la maquinaria de la empresa. Los jueces se niegan a eso y pretenden enviar todo a remate, lo que nos está provocando serios problemas. Por aparte, cuando hablamos de cooperativas de trabajo, entiendo que son empresas recuperadas que se conformaron en cooperativas para mantener sus fuentes de trabajo, que la vienen sosteniendo hace más de 10 años. Sí, por supuesto, la Litoralera tiene 7 y Gráficos Asociados, que es el caso que tenemos en Mendoza, tiene 20. Es más, te cuento, en el caso de los mendocinos, los compañeros mendocinos, hubo una primera instancia de remate que no pudimos evitar y no se presentaron oferentes. O sea que aquello que debería hacer el juez, que es proteger los bienes de la totalidad de los acreedores, enviando todo a remate y con ese dinero intentando pagarle a todo el mundo, no se puede realizar porque en muchos casos ya no existen esos otros acreedores y los trabajadores son los únicos que han peleado durante todo este tiempo por la mantención de la empresa y por la adquisición de esos bienes. Así que es un problema importante que tenemos. ¿Y cuál es hay una alternativa, una posible salida ante esta situación? Sí, nosotros impulsamos el movimiento, ¿no? El movimiento en general impulsa un proyecto de ley que tiene estado parlamentario, que es el proyecto de ley de recuperación de unidades productivas, donde el Estado forma un fideicomiso, en la ley de presupuesto otorga fondos, establece un porcentaje para fondear este fondo, que justamente lo que haría es abonar a los acreedores de todas las quiebras en las cuales hay una cooperativa que ha surgido, formada por sus ex empleados, y no les regala esos bienes a los compañeros, simplemente se los otorga en comodato, mientras los compañeros permanezcan con el objeto social, digamos, con aquella producción y en aquella rama en la que la vieja empresa operaba, que los compañeros continúen con esa actividad y que además sea un espacio físico para que toda la comunidad que rodea la fábrica pueda desarrollar actividades culturales, sociales, que es algo que está íntimamente ligado con el proceso de recuperación de empresas, ¿no? El ceder un espacio físico y hacer una verdadera utilidad pública del espacio físico de la fábrica. Pero bueno, hace falta voluntad política para votar la ley, todavía eso no ha ocurrido. Cuando lo planteas me lo imagino como si fuera un comodato con cargo, digamos, que tienen la obligación de mantener el objeto de la empresa. Exactamente es así.
Perfecto. Y en otro orden, Fede, quería que nos cuentes un poco cómo viene el tema de la Confederación Socialista a nivel nacional, pero también en Cava. A nivel nacional, Majo, vos sabés que estamos haciendo un esfuerzo importante de reagrupamiento con compañeros que por distintas razones se han desprendido del viejo tronco hace muchos años, en algunos muchos años, en otros no tanto, pero lo cierto es que nos estamos reagrupando en todo el país y la verdad que estamos obteniendo una respuesta muy importante. Hay compañeros con representación institucional en Santiago del Estero, en Tierra del Fuego, en Santa Fe, en La Rioja, en San Luis, en el Chaco, y por supuesto en la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué esperamos de todo este proceso? De aquí a un tiempo no muy lejano, te diría, la concreción de la constitución de un nuevo partido de carácter nacional. Y estamos embarcados con todo el trabajo que eso implica, ¿no? Okay. Respecto de la ciudad, el proceso en la ciudad de Buenos Aires de reagrupamiento también marcha muy bien, es parte de este proceso de carácter nacional y estamos, en conversaciones, en charlas, en discusiones con otros espacios de izquierda de la ciudad de Buenos Aires en vistas a lo que va a ocurrir en breve, que es el cierre de alianzas y la próxima elección de autoridades para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Jefe de gobierno y legisladores locales también. Uh-huh. Con respecto a cómo a la cuestión de la ciudad, ¿cómo ves este entramado que se está dando? Bueno, recién miraba en las noticias que están tratando por el lado de Juntos por el Cambio de buscar algún candidato único. ¿Cómo ves las posibilidades, que tiene el Frente de Todos en la ciudad? Yo creo que el Frente de Todos debe darse una discusión franca y amplia respecto de cómo, una vez más, presentarle al ciudadano de la ciudad de Buenos Aires una propuesta de gobierno justamente para la ciudad. En ese sentido, imagino que los resultados obtenidos en las últimas elecciones tienen que haber dado la pauta en general a las fuerzas que integran el Frente de Todos de la necesidad de un debate franco, no exento de autocrítica, porque efectivamente hace falta interpelar al porteño de tal modo de que se pueda confiar en el Frente de Todos como una fuerza que efectivamente esté en condiciones de gobernar la ciudad de Buenos Aires, luego de 16 años de macrismo, con todo lo que implica, ¿no? Uh-huh. En detrimento de la educación pública, de la salud pública, de todas aquellas cuestiones que claramente se ven sin hacer mucho esfuerzo, pero que sin embargo no implican automáticamente el apoyo al Frente de Todos para poder presentarse como alternativa concreta de gobierno. Uh-huh. Así que nosotros impulsamos una discusión franca en este sentido y esperamos poder saldarla de tal modo de presentar a los mejores candidatos y candidatas para esta elección. En relación al cooperativismo, el lunes pasado, estuvimos con Juan Carlos Fernández Alonso hablando un poco de las mutuales y las cooperativas, pero aparte de lo que tiene que ver con el conflicto en relación a las empresas recuperadas, ¿qué crees que falta en el sentido de acompañamiento a nivel estatal hacia la economía social? Porque hay un montón de cosas que se podrían quizás profundizar en el marco de este proceso inflacionario que estamos teniendo y demás. Pienso en las redes de mercados cooperativos y demás que se podrían concretar o generar de otra manera y sin embargo no se estaría potenciando tanto. Sí, mira, vos sabés que nosotros desde el movimiento cooperativo planteamos, y la verdad que totalmente convencido, ¿no? Y yo creo que con razón, que toda la arquitectura jurídico-política está pensada para las empresas de capital,
para los trabajadores en relación de dependencia y a lo sumo para los trabajadores autónomos. Esa mirada binaria creo que atrasa, porque la economía social y solidaria y el cooperativismo de trabajo en particular se han convertido en una pata más del mundo del trabajo. Y en ese sentido podemos hacer grandes aportes, como por ejemplo, para salir de la encerrona de las 5 grandes empresas productoras de alimentos que manejan el mercado, imponen los precios, evaden cualquier control que pueda ejercer el Estado, ya sea precios cuidados, precios justos, etcétera. Y para eso necesitamos un Estado que no solo apoye, sino que promocione y desarrolle el cooperativismo. Y para eso creo que todavía falta mucho. En esa pelea estamos, ¿no? Porque si no, evidentemente, el mercado no solo gana terreno, sino que concentra de una manera brutal, y sabemos lo que ocurre cuando empieza la cartelización o los monopolios se apoderan de alguna actividad económica, ¿no? El que pierde siempre es el laburante, el pequeño y mediano comerciante, las clases medias, y ahí yo creo que nosotros podemos hacer un gran aporte. Y entre las experiencias, porque sé que dentro de FACTA, bueno, vos mencionabas a Mendoza y mencionabas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero bueno, vos venís de la experiencia también del BAUEN. ¿Qué otras experiencias se pueden ir mencionando que estén actualmente activas y que muestren otra forma de hacer, ¿no? Distinta. Más que nada para quienes nos están escuchando y que puedan conocer un poco más. No, mira, me quedo con el tema de alimentos, que es lo último que estábamos charlando. Existe una red de productores de alimentos cooperativos extendida en todo el país. Quizá haga falta un apoyo estatal para desarrollar cadenas de logística, establecer grandes centros de comercialización, para que a través de esa logística podamos acceder a los productos cooperativos que están en todo el país, pero que a veces no pueden recorrer grandes distancias porque terminan encareciendo por el costo de traslado el producto final. Pero volviendo a la Ciudad de Buenos Aires, hay almacenes cooperativas, como por ejemplo la de la red de alimentos cooperativos, que tiene alimentos de primera calidad a precios efectivamente justos y que cualquiera puede acceder, mirar y convertirse en un cliente más, porque no hay mejor manera de apoyar a la economía solidaria que haciéndote consumidor de los productos que justamente los compañeros y las compañeras de nuestras organizaciones producen día a día. Así que hay una red muy importante, Majo, de empresas cooperativas que trabajan en el tema de alimentos, y por sobre encima de los productores, la gran red de comercialización que tiene la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, con más de 100 bocas de expendio en la zona sur y centro del país. Para ir buscando, porque también o sea, entiendo que comunicándolo y difundiéndolo es una manera también de a poquito de ayudar a cambiar también la lógica por supuesto. en estas cuestiones. Sí. Fede, te quiero agradecer muchísimo esta comunicación aquí con Rojo y a la Izquierda, y bueno, te comprometo para que algún otro día puedas venir aquí al piso para seguir hablando un poco de todo esto, pero también de lo que se viene de cara a estas próximas elecciones. Lo que decíamos con Majo al inicio es que creemos, por lo menos sin ningún tipo de dato objetivo, sino por una cuestión de intuición, que vamos a saberlo el día 24 a la noche, por la estratega que es Cristina siempre, de decirlo a último momento, pero bueno, ya veremos. Sí, bueno, está el compromiso asumido para ir un día allá al piso. Te agradezco súper en nombre de todos nuestros compañeros de las llamadas, porque toda posibilidad de difundir lo que hacemos para nosotros es fundamental. Así que sabemos que contamos con ustedes y te lo agradecemos mucho.
Un abrazo enorme y bueno, nos vemos el próximo lunes aquí en Rojo y a la Izquierda, el programa de la Confederación Socialista en Radio Caput. Buenas noches, Majo, y buenas noches, Noé. Gracias por la operación técnica. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan, no tienen sexo, es ambiguo el tipo. No sabe lo que es. Él no le gusta el alcohol. Qué cosa ridícula, Dios mío. Ellos no pueden disfrutar de nada, ¿viste? Porque hay gente que no es feliz. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ellos no pueden disfrutar de nada, no disfrutan. Porque tiene una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar. No tiene sexo. Y yo lo único que deseo es que la hija se le haga revolucionaria. Porque es el peor castigo para Macri, ¿viste? Que la hija se le haga revolucionaria. Ellos no son felices. Radio Caput. No tiene sexo. Esas cosas. No disfrutan. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput Nada más y nada menos que Víctor Heredia. pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro